En este vídeo vamos a ver cómo se aplica en HASP el contraste de ANOVA de medidas repetidas. Esta prueba, como veíamos en el vídeo introductorio, la aplicaremos cuando hemos aplicado un diseño experimental y cuando tenemos una medida longitudinal a lo largo del tiempo, normalmente con una puntuación pretest y otra puntuación posttest obtenidas a partir de la aplicación de algún tipo de instrumento o cuestionario equivalente en el pretest y en el posttest, ¿no? Y otra medida que separa grupos, normalmente un grupo experimental y un grupo control. En este caso, lo que tenemos es una base de datos con un total de 145 sujetos en el marco de un diseño experimental en el que se ha medido el conocimiento climático, el conocimiento sobre cuestiones relacionadas con cambio climático que tienen las personas en el pretest y los conocimientos que tienen las personas en el posttest. Además, fijaros que tenemos aquí en la variable grupo miembros de grupo control y miembros de grupo experimental. También hemos pedido la variable género, aunque para este ejemplo no la utilizaremos. ¿Qué hemos hecho con el grupo control? Pues al grupo control en este ejemplo lo que se ha hecho con ellos ha sido enseñarles cuestiones sobre cambio climático de manera tradicional, a partir del libro de texto, con exposiciones del profesor, etcétera, etcétera. Mientras que con el grupo experimental lo que se ha hecho en este caso ha sido enseñarle cuestiones de cambio climático a partir de un MOOC, de un curso masivo realizado en una plataforma de MOOCs, a partir de la que han tenido que ir desarrollando ciertas actividades y bueno, y aprendiendo pues las cuestiones fundamentales sobre cambio climático. Entonces lo que vamos a hacer es comparar si el nivel de conocimientos sobre cambio climático que tienen los estudiantes del grupo control o las personas del grupo control, es decir, las que han seguido las metodologías tradicionales, si el aumento en ese nivel de conocimiento climático ha sido más alto o más bajo que el nivel de avance de los conocimientos climáticos de las personas que han realizado el MOOC, de las personas del grupo experimental. Entonces, lo primero que nosotros podemos comprobar son los niveles de conocimiento climático de ambos grupos, ¿no? En un diseño experimental, el grupo experimental y el grupo control en el pretest deberían ser homogéneos, deberían ser parecidos. Entonces, vamos a pedir inicialmente los descriptivos de ambas variables. Voy a pedir nada más la media y la desviación típica. Media y desviación típica. Y vamos a verla. Bueno, si la vemos para todas las personas, fijaos que los conocimientos han pasado desde 6,4 puntos más o menos hasta 13 y pico, o sea que el avance ha sido muy elevado, ¿no? Aunque la desviación típica también ha aumentado variabilidad, pero la media ha aumentado bastante. Y si dividimos por grupos, aquí sí ya podemos ver que en el pretest ambos grupos tenían una puntuación muy similar de conocimientos de cambio climático, 6,5 el grupo control, 6,25 el grupo experimental. Y en el posttest ambos grupos avanzan claramente, pero el grupo control avanza menos que el grupo experimental. El grupo control pasa de 6,5 a 12,5 y el grupo experimental de 6,25 a 14,8,76. Podríamos ver esto en un gráfico. Vamos a pedir un gráfico aquí en Excel para verlo más claro. Vamos a poner aquí pretest, posttest, grupo control, grupo experimental. 6,52, 6,25, 12,51, 14,76. Hemos redondeado al segundo decimal. Una vez que tenemos estos datos, voy a marcarlos para que se vean un poquito mejor. Aquí los tenemos. Podríamos obtener, ¿verdad?, un gráfico de líneas. Vamos a darle la vuelta. Aquí está. Podríamos obtener un gráfico de líneas en el que se observa que efectivamente en el pretest ambos grupos eran prácticamente iguales en cuanto a su nivel de conocimientos en cambio climático. Y que el avance entre el pretest y el posttest es claro en los dos grupos, pero más elevado, más claro, más amplio en el grupo experimental. Lo primero que vamos a hacer es comprobar si hay diferencias aquí en el pretest, diferencias significativas en el pretest, antes de empezar ya con el ANOVA de medidas repetidas. Voy a aplicar directamente una prueba de T para muestras independientes. Añado variable de agrupación,
Perdón, no, pues muestras independientes no. Sí, vamos a comparar solo el pretest, sí. Añado el pretest y bueno, voy a comparar también, vamos a comprobar si esta diferencia de medias del puntito azul y del puntito naranja es significativa, y también vamos a comparar en el post-test, a ver si esta diferencia, que es un poco más grande, es significativa. Así que voy a añadir tanto el pretest como el post-test aquí. Voy a hacer directamente la prueba de TDStudent, solamente voy a mirar esto por cuestión exploratoria. Entonces, si hiciéramos las cosas bien, ¿verdad?, tendríamos que mirar los supuestos de normalidad e igualdad de varianzas para saber si aplicar el contraste paramétrico o no paramétrico. Pero como el objetivo es mirarlo rápidamente, voy a dejar esto y directamente aplico el contraste paramétrico. Y fijaos, en el pretest voy a sacar los descriptivos para que se vean también. Aquí están. En el pretest no hay diferencias significativas entre el grupo experimental y el grupo control. Las medias se pueden considerar iguales en ambos grupos. Estas dos medias, 6,5 y 6,25, se pueden considerar iguales. Y en el post-test sí que hay diferencias significativas. El grupo experimental, que tiene 14,76 puntos, tiene una puntuación significativamente superior al grupo control. Es decir, que ya empezamos a ver que efectivamente los grupos eran homogéneos en el pretest, y ahora en el post-test hay diferencias significativas. Y esto lo hemos podido ver a partir de este contraste univariante que hemos realizado de la prueba de T. En la ANOVA de medidas repetidas nos va a permitir observar estas diferencias que hemos visto a nivel con dos contrastes de hipótesis independientes de manera integrada. Vamos a hacer todo esto de manera integrada. Así que vamos a pedir ANOVA de medidas repetidas y vamos a realizarlo. Añado aquí face, lo pedimos en ANOVA de medidas repetidas. En este caso tenemos que añadir aquí cómo queremos llamar las variables. Aquí arriba pondremos, pues por ejemplo, conocimientos, la variable criterio, ¿no?, conocimiento o dependiente. Conocimiento climático, y voy a poner aquí pre-post, porque quiero comparar pre-post, ¿no? Y el nivel 1 le vamos a llamar pretest y el nivel 2 le vamos a llamar post-test. Si tuviéramos más medidas, pretest y post-test, no solamente una, o sea, no solamente un post-test y un post-test, si tuviéramos un pretest y un post-test, si tuviéramos más, pues podríamos añadir aquí un nuevo nivel, ¿no? Y si tuviéramos más variables criterio, variables dependientes en el modelo, podríamos añadir también nuevos factores. Fijaos cómo ya aquí se me ha puesto pretest y post-test, que es donde tengo que añadir las puntuaciones en el pretest y en el post-test de los sujetos. Ahí lo añadimos y la referencia a grupo experimental y grupo control la añadiremos en factores entre elementos. Aquí lo añadimos y ya nos va apareciendo por aquí resultados. Pero antes de ver los resultados vamos a mirar los supuestos previos, a ver si se cumplen. Tienen que cumplirse, recordad, sobre todo el criterio fundamental, el supuesto fundamental, tiene que ver con la igualdad de varianzas. Entonces vamos a pedir por aquí en verificaciones de supuestos el contraste de homogeneidad. El contraste de esfericidad no se puede pedir en este caso porque solamente tenemos dos grupos. Si tuviéramos más grupos o más de un pretest y un post-test, más de dos niveles en el pretest post-test, podríamos pedir también la prueba de esfericidad, es decir, que estén relacionadas, ¿no? Es igual que el análisis factorial esto. Bien, vamos a comprobar a ver si se cumplen los supuestos. Aquí la tenemos. Recordad que la hipótesis nula en este caso de la prueba de Leven es que las varianzas son iguales en los grupos. En el pretest el p-valor está por encima de 0,05 y por lo tanto, por encima de nuestro nivel alfa, y por lo tanto las varianzas del grupo experimental y del grupo control en el pretest se pueden considerar iguales. Y en el posttest también está por encima de 0,05. Por lo tanto, nos quedamos tranquilos porque sí que se cumple el supuesto de igualdad de varianzas. Ya lo podemos quitar. Vamos a añadir también un gráfico para ver un poquito mejor estos resultados. Vamos a añadir el mismo gráfico de líneas que habíamos pedido aquí en el Excel. Aquí en Hasp se pide directamente en gráficos descriptivos, añadiendo el pre-post en el eje horizontal y el grupo como líneas separadas. Fijaos, pre-post en el eje horizontal y las líneas separadas son el grupo. De manera que ya nos va a aparecer aquí un gráfico. Vamos a hacerlo un poquitín más grande. Y aquí le vemos un gráfico en el que exactamente igual que el que hemos pedido con el Excel, ¿no? Vemos que en el pretest las puntuaciones son muy similares, pero que en el posttest son diferentes, son significativamente diferentes. Bien, ¿qué información nos da la ANOVA de medidas repetidas? Pues en realidad estas son las dos tablas fundamentales. La primera tabla nos va a indicar
los efectos que existen al comparar las puntuaciones pretest posttest directamente. Lo que nos está indicando esta primera fila es si existen diferencias significativas entre la puntuación pretest y la puntuación posttest sin separar a los sujetos por los grupos, es decir, si existen diferencias significativas entre esta media del pretest de los 145 sujetos y esta media del posttest, sin separar grupo experimental y grupo control. Esa diferencia de medias sí que es significativa, está por encima de 0,05. Esto es lo primero que podemos interpretar, es decir, los sujetos a nivel general, independientemente del grupo, tienen puntuaciones más altas en el posttest que en el pretest. La siguiente fila me está indicando la interacción entre la variable conocimiento climático y el grupo. Entonces lo que nos está indicando es si las diferencias pretest posttest son diferentes en función del grupo al que pertenezca el sujeto, el grupo experimental o el grupo control. Y vemos el p-valor que está por debajo de 0,05 y por lo tanto sí que existen diferencias significativas. Esto lo que nos está informando es de que la pendiente de estas dos rectas se puede considerar significativamente distinta. Es decir, que el avance que ha tenido el grupo experimental entre el pretest y el posttest es significativamente superior que el avance que ha tenido el grupo control entre el pretest y el posttest. Por lo tanto, podemos confirmar que efectivamente el grupo experimental ha alcanzado un avance significativamente superior al grupo control. Independientemente de que ambos grupos hayan realizado un avance significativo, lo cual nos informa este primer p-valor, podemos confirmar con este siguiente p-valor que uno de los dos grupos tiene un avance significativamente diferente al otro. Y viendo el gráfico, efectivamente vemos que el grupo experimental ha tenido un avance pretest posttest significativamente superior al grupo control. Por lo tanto, podemos confirmar que el tratamiento aplicado al grupo experimental ha sido más efectivo para la enseñanza de conocimientos climáticos que la metodología tradicional aplicada al grupo control. Por último, esta tabla de efectos entre sujetos lo que nos está informando en realidad es sobre si hay diferencias a nivel general en los niveles de conocimiento climático del grupo experimental y grupo control. En realidad sí que hay diferencias significativas. ¿Por qué? Porque a pesar de que en el pretest tenían puntuaciones similares, en el posttest el grupo experimental, como veíamos antes, tiene puntuaciones significativamente superiores. Y de esta manera, gracias a la nova de medidas repetidas, podemos simplificar en un solo modelo, de manera integrada, todos los contrastes que tendríamos que realizar si hiciéramos una comparación de estos resultados con estadística inferencial bivariada, ¿no? Tendríamos que comparar, como hemos comprobado antes, la diferencia en el pretest del grupo experimental y el grupo control, la diferencia en el posttest del grupo experimental y el grupo control, el avance del grupo experimental en el pretest y el avance del grupo control entre el pretest y el posttest y el avance del grupo control entre el pretest y el posttest. Tendríamos que hacer 4 contrastes de hipótesis independientes. De esta manera, con un solo contraste de hipótesis de manera integrada, podemos llegar a la conclusión final sobre este contraste, sobre el diseño experimental que hemos aplicado, ¿no? Bueno, hasta aquí este vídeo, espero que haya sido de utilidad y claro.